Vamos a conocer uno de los atributos menos expuestos por su poca o nula implicancia en el posmodernismo que vivimos, sea en el ámbito de la sociedad social o eclesial. Es casi nula la enseñanza de este atributo. Y en este mes del amor quiero que analicemos esta tarde juntos la ira de Dios. La ira de Dios. Usted se sonríe, pues la verdad estamos atrapados en una camisa de fuerza llamada tolerancia en esta sociedad, que lo que ha logrado es cauterizar los conceptos más básicos de la conciencia humana. Inclusive han puesto a un Dios en sus mentes que no se puede relacionar con la ira, o con el odio, o con la venganza. Pues Dios es el Dios de amor. Un teólogo llamado C.H. Dodd propuso considerar la ira de Dios como un proceso impersonal, como el proceso inevitable de causa y efecto en un universo moral. Este hombre argumenta que en el Nuevo Testamento la ira como actitud de Dios hacia los hombres desaparece y su amor y misericordia lo abarcan todo, dice este teólogo. Ahora, lo que dice este hombre y lo que propone y lo que muchos lugares que deberían enseñar bien la Biblia han abrazado, no es nuevo en su pensamiento. El decir que el Dios de ira ya desapareció en el Nuevo Testamento y que ahora tenemos un Dios que es amor solamente. Bueno, como les dije, esto no es nuevo. El famoso hereje del siglo II, Marción, rechazó la enseñanza del Antiguo Testamento sobre la base de una lectura selectiva del Nuevo Testamento, y al hacerlo redujo a Dios simplemente al amor. Parece que Marción no está en el siglo II, solamente parece que estuviera en este siglo, ¿verdad? Su pensamiento principal de este hereje era el Dios benévolo del Evangelio que había en Jesucristo, que envía a Jesucristo al mundo como Salvador, era el verdadero ser supremo, diferente, dice él, al malévolo Dios hebreo que describe en el Antiguo Testamento. Fin de la cita. Malévolo. Ahora, es obvio que para que nuestra mente encuentre un basamento correcto debemos empezar por el concepto, ¿verdad? Es decir, debemos, creo yo, en este tipo de temas encerrar bien la explicación para que nada se escape y no terminemos abrazando a Marción. Note, por favor, para iniciar el concepto usted tiene que atesorar esto. Quiero que atesore esto. Piense lo que le digo. Nunca, por favor, piense lo que le digo. Nunca podremos entender la realidad profunda y maravillosa del amor de Dios si no entendemos primero su odio. Quiero repetir eso y quiero que tenga esto presente como una premisa importante. Nunca podremos entender la realidad profunda y maravillosa del amor de Dios si no entendemos primero su odio. Con ello quiero que capte este tema. Lo vamos a conceptualizar en palabras de un autor llamado Grudem, que creo que lo hace muy fácil para atesorar en nuestra mente. Él dice, y cito, la ira de Dios quiere decir que Él, o sea Dios, detesta intensamente todo pecado. Fin de la cita. Concepto sencillo. Detesta intensamente todo pecado. Ahora, cuando se habla de ira de Dios, no estamos hablando, atiéndame bien, de una repentina oleada de pasión, como sería la ira de cualquier hombre.
de cualquier ser humano, no, sino un impulso uniformemente fuerte, aunque duradero y racional, de la santa voluntad de Dios. Sigue avanzando conmigo, sigue avanzando conmigo. Es importante que con eso en su pensamiento recorra algunas escrituras y siga ampliando esto. Déjeme darle algunas escrituras que creo que son importantes. Sería bueno que las anote, solamente quiero que me siga. Deuteronomio 9, verso 8. Deuteronomio 9, 8. Dice la escritura: en Horeb provocaste a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Deuteronomio 9, 8. ¿Qué está hablando ahí? Moisés, recordando la acción dura. No tiene que ir a Deuteronomio, yo le voy a dar algunas escrituras, solamente anótelo para que lo tenga como paralelo. Quiero que el concepto quede bien hasta aquí. Hemos dicho hasta ahora que la ira de Dios no habla de una repentina oleada de pasión, sino que la ira de Dios básicamente se encaja en un impulso uniforme, fuerte, duradero, racional de la voluntad de Dios. Por eso quiero darle algunas escrituras, una de ellas Deuteronomio 9.8, como les leí. En ese aspecto de Deuteronomio 9.8, en lo que se vivía, el contexto, Moisés, recordando la acción dura y rebelde del pueblo israelita contra Dios en Horeb, trajo a escena que esa actitud inflexible de pecado provoca la ira de Dios. El pecado provoca la ira de Dios. Si usted anota Números 11.1, para seguir este recorrido de escrituras de esto, dice Números 11.1: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová. ¿Y qué pasó? Y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Es bien interesante porque la misericordia de Dios no destruyó todo el campamento, sino uno de los extremos. Calcinó a los que estaban en el extremo. No sé si derecho o izquierdo, pero los calcinó solo en el extremo. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Es el mismo tenor. O sea, quiero que se grabe esto, que se atornille el concepto. El mismo tenor, rebeldía mostrado aquí en Números 11 en queja, y Dios despliega su ira. En Isaías capítulo 51, verso 20, otra escritura más, dice lo siguiente: el profeta, el gran profeta Isaías dice: tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová. Note ahí, la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. En Isaías 51, nuevamente, observe, el Señor somete, escúcheme bien por favor, el Señor somete a su pueblo frente a potencias extranjeras por rebeldía y desobediencia. Por ello muestra, como el pueblo está en rebeldía, como el pueblo está en desobediencia, ¿qué cosa muestra Dios? Su ira. Su ira. Él está en contra del pecado. Detesta el pecado. En Ezequiel capítulo 7, verso 8, solamente anótelo. Ezequiel 7:8 dice la escritura: ahora pronto derramaré, note lo que dice Dios, ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor. Note, ya vimos indignación, ira, ahora furor. Y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Qué tremendo pasaje, escúcheme bien. En Ezequiel, este es un lamento que declaraba que toda la tierra de Israel estaba lista para ser juzgada por su pecado. La paciencia de Dios había llegado a su fin y se anticipa la destrucción final de Jerusalén por parte de Nabucodonosor en el año 585 antes de Cristo. Y Dios le dice: hasta aquí nomás, este es el límite. Ahora vas a saborear mi furor, mi indignación, mi ira. Wow. ¿Con qué Dios nos estamos enfrentando?
A continuación, observe el salmo que le voy a dar, el cual habla de la ira de Dios hacia los egipcios. ¿Se acuerda? El juicio hacia el pueblo egipcio cuando tenía Israel, en el Salmo 78, 49. Solo anótelo, pero escúchelo bien. Es el mismo tenor. Envió sobre ellos el ardor de su ira. Está contando el salmista cómo lo hizo en Egipto. Y escuchen cómo describe. Dios envió sobre ellos, hablando de Egipto, su ira. Y mire cómo lo describe. Enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Verso 50. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Amados, al ver estos textos, uno no creería que estamos hablando de Dios. Y esto nos tiene que hacer reflexionar, porque ¿a qué Dios nos estamos enfrentando? ¿Vamos a inclinarnos así como ese teólogo liberal que habla de que solamente es amor, se acabó eso? Bueno, usted está hablando del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ver paso a paso, pero quiero que vea usted estos textos que son tan importantes para nuestra mente. Esto es antagónico al Dios que en la mayoría de lugares se presenta. Dios estaba muy enojado, Dios fue severo, Dios fue terrible. Si usted ahora nota el Salmo 97, para seguir avanzando en esto, dice la Escritura en el Salmo 97, porque con tu furor, otra vez, somos consumidos y con tu ira somos turbados. Anote el verso 11 a continuación del mismo Salmo 90. Esta pregunta es interesante, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. ¿Quién puede conocer a profundidad su ira? Nadie. Mis amados, escúcheme bien por favor. Este Salmo 90 es un himno de Israel para su Dios. ¿Me está escuchando? Es un himno de Israel para su Dios. ¿De qué atributo le escribieron este himno a Dios? De su ira. De su ira. Imagínense que el ensamble diga, vamos a hacer una canción al Señor. ¡Uy, qué hermoso! ¿De qué vas a hablar? De la ira de Dios. Uno diría, bueno, eso no escucho. Qué poco amor. Es un himno el Salmo 90. Y usted dice, pero esto es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya Diosito es más bueno. Note el Evangelio de Juan, escrito por el discípulo del amor, el amoroso discípulo Juan. Observe Juan 3:36, un capítulo 3 muy alto, y note cómo concluye el capítulo 3. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios va a estar, dice ahí, está sobre él. Note la palabra ira. Quiero ir despacio con usted. Este es un tremendo pasaje. Podríamos hacer una serie solo con este pasaje final del capítulo 3. Pero quiero que note la palabra ira y quiero que profundice un poco, atiéndame. Hay en el griego dos palabras que definen en el Nuevo Testamento la ira de Dios, en el griego original. Una de ellas es tumos, y la otra es orgé, tumos y orgé. La primera, o sea, tumos, es la disposición de la ira de Dios, o sea, es la ira apasionada que aparece, pero que puede menguar. Pero orgé es el resultado de estar sin Dios. O sea, es la ira que va, escúcheme bien lo que es orgé, que va en aumento
hasta ser descargada, depositada. Pregunta, ¿qué palabra utilizó Juan para hablar de ira aquí en Juan 3:36? ¿Cuál cree usted? Orgé. Orgé. Es decir, si vives, escuche lo que hace Juan, si vives sin rendirte al Hijo de Dios, si sigues sin arrepentimiento genuino o genuino arrepentimiento, la ira de Dios crece, 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 crece y hoy sigue creciendo para ser descargada en ti. ¿Qué tal pasaje? Orgé. Si usted va a Efesios 5:6, Efesios capítulo 5, versículo 6, dice la Escritura, creo que está cerca, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene, no sé si están ahí, ¿qué cosa viene? La ira de Dios sobre los hijos de... Este pasaje habla muy fuerte y solo este texto nada más nos tiene que hacer estremecer. ¿Qué palabra para ira cree que utilizó ahí el autor, el apóstol Pablo? Orgé, la orgé de Dios. ¿Qué está diciendo el autor a los Efesios? ¿Qué está diciendo? Que si tú, escúchame bien, miren lo que dice, que si usted le hace creer a una persona que está viviendo en pecado constante, si usted le hace creer a una persona que está viviendo en constante pecado en su vida práctica, que esa persona es salva, que es de Cristo, lo estás engañando y lo estás enviando al mismo infierno. ¡Qué tremenda declaración! No engañes a la gente. Si estás viviendo en constante pecado, escúchame bien, no importa quién eres. Si estás viviendo en tu vida práctica en constante pecado, embarrado de pecado, practicando el pecado, de aquí no va a salir ninguna frase para ti como creyente, sino que tú te tienes que ver bajo la ira de Dios. Porque si esa persona que está viviendo como le da la gana y dice amar a Dios o que aceptó a Cristo y alguien le hace creer que es salvo, lo está empujando sin ningún amor al mismo infierno. ¡Qué realidad! ¡Qué pasaje! Ahora, quiero que observe en Segunda de Tesalonicenses, el cual nos va a dar como la otra cara de la moneda de la ira de Dios. Es decir, va a aumentar más el concepto de la ira de Dios. Y quiero que vaya a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, desde el verso 6. Quiero que atesore esto para llegar bien a la porción que quiero ir con usted. Segunda de Tesalonicenses 1:6. Escuche lo que dice la Escritura. Quiero que vea, digamos, la otra cara, o no sé si decir la otra cara, o la otra arista de lo que es la ira de Dios. Note, 2 Tesalonicenses 1:6. Porque es justo. ¿Están ahí? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, verso 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Qué cosa es que no conoces a Dios? Note ahí, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, verso 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Quiero que piense el análisis inspirado del apóstol Pablo, porque esto es palabra de Dios. Note el análisis inspirado de Pablo. Él dice, Dios plantea
que la venganza de Dios a los pecadores produce consuelo a los que son de Él. Quiero que escuche bien. Note como otra arista, como la otra cara de la moneda de la ira de Dios. El planteamiento del apóstol es que la venganza de Dios, el furor de Dios hacia los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Los que no obedecen el evangelio de Jesucristo. La furia de Dios, la venganza de Dios, la ira de Dios a los pecadores produce consuelo a los que son de Él. Es decir, atención, resumen. La ira de Dios, como hemos visto anteriormente, es colocada por el pecado y por el pecador. Y además, que Dios promete, escuche, que Dios prometa su venganza, su ira, su furor al pecador es consuelo para el verdadero creyente. Consuelo para el verdadero creyente. ¿Esto se ve tan oscuro? Para la mente posmoderna, para la mente emotiva del cristianismo moderno. Esto es un choque para nuestra cultura hoy, amados. Este texto leído tiene el mismo sentido. Escúcheme bien, ese texto de 2 de Tesalonicenses tiene el mismo pensamiento, el mismo hilo de pensamiento, la misma estructura de los salmos imprecatorios. ¿Ya entiende por qué son los salmos imprecatorios? La misma estructura de los salmos imprecatorios. Si usted me está mirando ahí, ¿imprecatorios? Está hablando chino. ¿Qué es eso? Déjeme explicarle. ¿Qué son los salmos imprecatorios? Son los salmos que están llenos de súplicas para que Dios opere destruyendo a los enemigos de Dios para que respeten su gloria. Esos son los salmos imprecatorios. Quiero que se dé cuenta de eso. No es los salmos imprecatorios por venganza personal. Eso no hace el salmista. Sino para que se coloque en alto la justicia, la honra y la dignidad de Dios. Déjeme darle algunos salmos imprecatorios. Solamente tiene que anotarlos. No tiene que ir ahí, pero sí escuchar. Salmo 5:10, un salmo imprecatorio. Dice: castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Salmo 54:5. Él devolverá, note cómo dice, Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad, le dice el salmista. Salmo 68:1. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Salmo 104:35, la primera parte: sean consumidos. Note lo que dice el Salmo 104:35: sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. ¡Wow! Usted dice, esto es poco amoroso. Usted tiene mucha, escúchame bien, no son salmos que hemos escogido. A ver, ¿dónde estarán los imprecatorios? ¿Dónde estarán estos dichos? ¿Dónde estarán? A ver, por ahí, escondidos. ¡No! Usted tiene mucha escritura de esto. Salmo 7, Salmo 35, Salmo 40, Salmo 55, Salmo 58, Salmo 59, Salmo 69, Salmo 83, Salmo 94, Salmo 109, Salmo 137, Salmo 139, Salmo 140, Salmo 144. ¿Lo apuntaron? No importa si no lo apuntó. Lo que le quiero decir es que hay mucha escritura de los salmos imprecatorios. Mucha escritura. Dios, esto es lo que le quiero decir, Dios es un Dios de ira. Y esto es muy serio. Es un Dios de ira. Vaya por favor por un momento a Apocalipsis capítulo 6.
quiero que vea el énfasis del quinto sello cuando Jesús lo abre. Déjame anticipar un poquito, déjame dar una mirada al futuro. Quiero que vea cuando Jesús abre el quinto sello en Apocalipsis 6. Solo para que se ubique, mientras llega Apocalipsis 6, Jesús, el Cordero de Dios, va a juzgar la tierra y como dueño de la propiedad de la tierra empieza a abrir el título de propiedad. Estos sellos son, como dije, juicios. Empieza a abrir el título de propiedad de la tierra que Él mismo es el dueño. Todo ello ocurre, escuche, Apocalipsis 6 va a abrir varios sellos. Y todo ello ocurre en el primer periodo de los 7 años de tribulación, es decir, en los primeros 3 años y medio. Todavía no ha llegado al punto medio de los 7 años. Están en los primeros 3 años y medio. ¿Cómo lo sé? Porque en Mateo 24, solo por tiempo puedo decirte este dato, en Mateo 24, en el verso 15... está el punto medio, o sea, cuando se cumplen los primeros 3 años y medio y empieza el periodo que le llaman los 3 años y medio segundo, es la gran tribulación. Daniel lo llama la abominación desoladora en Daniel 12:11. Solamente un dato rápido para que sepa dónde estamos ubicados. En los primeros 3.5 años de los 7 de la tribulación. Ya sabe entonces, este episodio de Apocalipsis 6 está en Mateo 24:9. Si usted quiere ver dónde está Apocalipsis 6, Mateo lo describe en Mateo 24:9, donde están los primeros 3.5 años de la tribulación. Ya sabe, estamos en los primeros 3.5 años. Ahora, el primer sello, note Apocalipsis 6, el primer sello está en los versículos 1 y 2. Y hay un énfasis, hay un punto central en el primer sello. Note el primer sello, Apocalipsis capítulo 6. Rápidamente, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Están ahí? Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ahí usted tiene el primer sello. ¿Cuál es el punto central del primer sello, de estos primeros 2 versículos? El punto central es aparente paz. Aparente paz. Entra el anticristo en escena. Y los primeros 3 años y medio de los 7 de la tribulación hay una aparente paz. Se va a describir un caballo blanco, el cual es el anticristo, como dije. Déjame darte el segundo sello. Esto es solamente rápido para llegar a donde quiero ir. Segundo sello, Apocalipsis 6, 3 y 4. Su punto central, no lo voy a leer, pero quiero que lo vea ahí, usted lo puede marcar. El segundo sello, su punto central en los primeros 2 versículos, el punto central era aparente paz. El punto central de los versos 3 y 4 es guerra. Guerra. Usted va a encontrar en el texto que hay una simbología de guerra. El tercer sello que se abre es en Apocalipsis 6, 5 al 6. Y su punto central es hambre. Ya tiene aparente paz, guerra, hambre. Todo ello descrito en Mateo 24 a detalle. A detalle. El cuarto sello está en Apocalipsis 6, 7, 8. Y su punto central es mortandad. O sea, en la tribulación, va a empezar la tribulación y usted va a tener aparente paz, guerra, hambre, mortandad. Y aquí viene mi punto. En el quinto sello, note el texto y quiero que usted tome el punto central. Note el verso 9. Ahí está el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esto es impresionante. El testimonio que tenían no es que ellos cuenten su testimonio y por eso lo mataban. No, el testimonio es predicar a Cristo. Eso se refiere cuando usted lo ve en todo el libro de Apocalipsis. Era una nota. Verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo. ¿Qué cosa clamaban? ¿Hasta cuándo? ¿Están ahí en el texto? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que, esto me encanta, se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos.
amados, escuche, mis amados, ¿cuál es el punto central de la porción del quinto sello? ¿Sabe cuál es? La venganza de Dios. O podríamos decir, para ser más explícitos con el texto, la oración por la venganza. Por la venganza. Los que han muerto, y se siguen agregando muertos, esto como les dije es la primera parte de la tribulación. Mientras va creciendo la tribulación, los muertos se siguen agregando al trono. Mientras se siguen agregando los muertos, ellos siguen orando, ¿por qué? Por venganza. Por venganza, capte. No por venganza personal, sino por vindicación de su gloria, justicia, honra y dignidad. ¿Por qué? Atienda. Porque Dios es un Dios de ira. Dios es un Dios de enojo. Dios es un Dios de venganza. Amados, nos estamos enfrentando con el Dios de ira. Ira contra el pecado y el pecador. Él odia el pecado. Quiero que siga avanzando en el concepto. ¿Están bien hasta aquí? Quiero que note el contraste. Proverbios 25-21 da un contraste. De todo lo que estamos hablando hasta aquí da un contraste. Note lo que dice Proverbios 25-21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Escúchame bien. Los cristianos no tenemos un mensaje de venganza. ¿Me está escuchando? Los cristianos no tenemos un mensaje de venganza. Pero anunciamos que la paciencia de Dios pronto acaba y su venganza viene sí o sí. O sí. Los cristianos amamos a los pecadores en el sentido de la advertencia. Les advertimos de la venganza de Dios. Siempre vamos a tener, escúcheme bien, si usted es creyente verdadero, siempre va a tener en los labios un sentido de mensaje agridulce. Agridulce. Note cómo lo plantea Juan. Es formidable, Juan. En Apocalipsis, capítulo 10, verso 9, dice esto. Solo anote y escuche cómo lo coloca este mensaje agridulce. Note. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, dice Juan. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces el verso 10 dice, Juan, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Nota, ese es el mensaje de los cristianos. Ese es el mensaje, siempre es agridulce, esa es la tensión. Predicamos un mensaje que es dulce por la maravillosa salvación que da Cristo a toda persona. ¿Escuchó bien? A toda persona. Amados, ¿escucharon bien? A toda persona que viene a Él en genuino arrepentimiento. Pero amargo porque advertimos la venganza de Dios si las personas no quieren arrepentirse. El cristianismo tiene que advertirlo. No puede quedarse callado. Quedarse callado no es solamente mentirle y ser deshonesto a la gente, sino fallarle a Dios. El mensaje cristiano siempre es agridulce. Siempre lo es. Siempre lo es. No importa si dices sonriente, te vas a ir al infierno. No importa. No importa cómo lo digas. Siempre tiene esa tensión. Y creo que una de las porciones más claras, es decir, Dios es un Dios de ira, de venganza, de juicio, de enojo contra el pecador y contra el pecado. El amor más grande es advertir que el mismo Dios vindicará a los suyos. Y creo que una de las porciones más claras para mostrar ello, es decir, la advertencia del Dios de ira y la esperanza única del hombre
creo que está muy bien plasmado en el Salmo 2. Y quisiera que abra su Biblia conmigo en el Salmo 2. Por favor. Está muy bien expresado esta tensión, creo yo. Vaya al Salmo 2, ahí sí tiene que ir, ahí nos vamos a quedar por un momento. Salmo 2. Dice la Escritura. ¿Están en el Salmo 2? Los que no tienen Biblia, por favor, si pueden pegarse a alguien que tenga Biblia. Si no me escuchan, con mucha atención, porque necesito máxima atención. Quiero que vea esta tensión. Creo que explica estos dos conceptos, que por el tiempo no podemos extenderlo tanto, pero explica estos dos conceptos con claridad. Esta tensión enorme. Esto que es agridulce, de forma magnífica. Verso 1 del Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Se levantarán los reyes de la tierra? Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor, escuche, se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará. ¿Con qué los turbará? Con su ira. Verso 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. ¿Cuál es el decreto? Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues, escuche esto, se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Esa va a ser nuestra porción el día de hoy para analizarla un poco. El libro de los Salmos es una compilación de 1000 años. El primer salmo es el Salmo 1. No. El primer salmo es el Salmo 90. Fue escrito en los años 1400 antes de Cristo, y el último salmo es el Salmo 126. 126 fue escrito aproximadamente en el año 400 antes de Cristo. O sea, como indiqué, es el libro más largo de la Biblia, tanto así que solo el Salmo 119 es más extenso que 30 libros individuales de la Biblia. Solo el Salmo 119. Fue compilado en 5 partes y es llamado el libro de alabanza. Es un libro que guía al pueblo de Dios a la adoración al Señor. Si ese es el fin de los salmos, su teología, ¿cómo debe ser? Altísima, ¿verdad que sí? ¿Me están siguiendo? ¿O están volando por ahí? Espero que me estén siguiendo, necesito toda su mente. Ahora, el Salmo 2 tiene 2 autores. Vamos al Salmo 2. Tiene 2 autores. El autor secundario, ¿quién es el autor secundario? David. Y el autor primario es el mismo Dios, el cual el texto lo define explícitamente, como lo verá. Ahí, en el Salmo 2, hay 4 personajes. ¿Cuántos personajes? 4. Tome nota de eso, que los vamos a analizar. Y el Salmo 2 se divide en 4 grupos de 3 versos. Ese será nuestro bosquejo y me ayudará a mi proposición base. 4 grupos de 3 versos. O sea, voy a tener 4 puntos en mi bosquejo. Del Salmo 2 vamos a extraer, déjeme darle mi proposición, 4 escenas que nos llevan a apreciar la justa ira de Dios, las cuales nos advierten que dejemos de una vez nuestro pecado. 4 escenas. Esto te voy a presentar en el Salmo 2. 4 escenas que nos llevan a apreciar la justa ira de Dios, las cuales nos advierten que dejemos de una vez nuestro
pecado. Número 1, primera escena, la rebeldía mundial. Número 2, la visión de Dios. Número 3, la venganza del Hijo. Y número 4, la gracia extendida. Repito las 4 escenas. Necesito que me siga. Quiero que vea este salmo como suyo. Quiero que lo aprecie en toda su magnitud en el tiempo que tenemos. Primera escena, la rebeldía mundial. Segunda escena, la visión de Dios. Tercera escena, la venganza del Hijo. Cuarta escena, la gracia extendida. Empecemos entonces. Quiero que vea este salmo con esa atención y con los conceptos claros que hemos llevado hasta hoy. ¿Amén hasta ahí? ¿Están conmigo hasta acá? Perfecto. Vamos a la primera escena. La rebeldía mundial. Note el verso 1. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Deténgase ahí. El salmista, el cual es el primer personaje, le dije que hay 4 personajes en este salmo, el primer personaje es el salmista, empieza a describir a un grupo de gente muy ruidosa, tumultuosa, pero no desordenada. Atiéndame, no desordenada, pero muy ruidosa, muy tumultuosa. Esa es la referencia a la palabra amotinar. Amotinar quiere decir eso. Gente muy tumultuosa, pero no desordenada. Es decir, no es una rebeldía que está solapa o asolapada, no. Es una rebeldía sumamente abierta. No es sigilosa, sumamente abierta, pero ordenada a través de un sistema. Además, los que se amotinan es para cosas, note el texto, ¿para qué se amotinan? Para cosas, final del verso 1, cosas vanas. Es decir, el salmista asegura que es ridículo su rebeldía. El salmista está asegurando que esta gente que se amotina, tumultuosa, ruidosa, es ridículo que se amotinen. Es ridículo su rebeldía. No lograrán nada, no tiene esperanza. ¿Quiénes son esas personas que se amotinen? Mire el texto. Verso 1, verso 2. Entre los dos sale, ¿quiénes son esas personas? Las gentes, pueblos, ¿qué más? Siga. Reyes, príncipes, muy bien. Ahora, usted dice, qué bien. ¿Y a qué se refiere? ¿Quiénes son? ¿A qué se refiere? A toda, escuche bien, toda persona, gobernante, rey o religión de este mundo que está en contra de la ley moral de Dios. Esto es tan importante entenderlo. A toda persona, gobernante, rey o religión que está en contra de la ley moral de Dios. O sea, toda persona que no está sometida a la palabra de Dios. Esos son los que se amotinan. De ellos viene la rebeldía. Toda persona que no está sometida a la palabra de Dios. Es decir, y aquí hay gente que no está sometida a la palabra de Dios. Usted está dentro de los que se amotinan. Siga, por favor. Pablo lo dijo de esta forma en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Note lo que le digo. Note la frase de Romanos 1:18. Note, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Para qué está ese por qué en el texto? Cuando es por qué, ¿a qué se refiere? Porque está explicando algo, ¿verdad? Está dando una razón. ¿Por qué está el por qué? Porque está dando una razón. No es complicado. Está para que nos conecte al pasaje anterior. ¿Y de qué habla el pasaje anterior? O sea, Romanos 1:16 y 17. De la justificación por la sola fe. O sea, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En otras palabras, lo que ese versículo dice es que todos los hombres detienen con injusticia la verdad y están bajo la ira de Dios, por lo tanto, no tienen capacidad alguna de justificarse a sí mismo. Entonces, la justificación tiene que ser, versículo anterior, por la sola fe. Eso es lo que está diciendo.
Por eso dice, ¿por qué? La justificación tiene que ser por la sola fe, porque todo ser humano natural, hablo de ser humano natural, el que nace, crece, se reproduce y muere, todo ser humano natural está bajo la ira de Dios. Y como no puede hacer nada por eso, la única manera de escapar es por la sola fe en Cristo. Eso es lo que está hablando. Ahora, regrese al Salmo. Esta rebeldía ruidosa, perdón. Esta rebeldía ruidosa y furiosa, ¿contra quién es? Note el verso 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, deténgase ahí. Se ve claro, explícitamente, esta rebeldía tumultuosa, pero ordenada, en un sistema ordenado del mundo, es contra Jehová y su ungido. ¿Quién es el ungido? Aquí. ¿Quién es el ungido? El ungido del Salmo es David. No se me vayan más allá. Pero David sabía que no solo estaba hablando de él, sino que él tenía claro que se hablaba también del Mesías que vendría en el futuro, como vamos a ver. O sea, este tremendo salmo es un salmo mesiánico. Va a hablar del Mesías. Ahora, para la aplicación de esto es bueno recordar que la palabra ungido hace referencia a Cristo. Cristo, la palabra Cristo es el ungido, hace la referencia a Cristo en el Nuevo Testamento. Es decir, ahora sí aplico. Toda persona del planeta, escúcheme bien, toda persona del planeta que no se somete a la palabra de Dios está en contra de Dios y su Mesías. Escuche lo que le digo. Usted puede venir acá, sentarse, cantar, salir, hacer su vida como quiera, pero si usted está viviendo fuera de los preceptos de Dios, usted está directamente amenazando su propia vida porque está en contra de Jehová y de su ungido. Y la gente no se da cuenta de esto. Si tiene eso en mente y recuerda la introducción, ¿contra quién es la ira de Dios en la Biblia? ¿Se acuerda de la introducción? ¿Se acuerda de los conceptos? ¿Contra quién es la ira de Dios? Respuesta. Contra el pecado y contra el pecador. El pecador. Si usted está atento y nos está escuchando, pero no tiene nada que ver con el sometimiento a Dios a través de su palabra, está en la lista de rebeldes que odian a Dios y a su Mesías. No es cuestión de venir una vez por semana a una iglesia. No es cuestión de decir yo acepté a Cristo. Es cuestión de vivir tu vida bajo la Escritura. Amados, el llamado del cristianismo es un llamado a vivir sometido a Dios. No es que tú vengas cuando quieras o te da la gana. Usted tiene que ser parte de una iglesia correcta. Usted tiene que estar bajo los preceptos de Dios, creciendo constantemente en forma ascendente. Hoy le están mintiendo a la gente que uno puede ser cristiano sin iglesias correctas. Eso es imposible. Usted se va a perder pensando que va al cielo. Está odiando a Dios y a su ungido. Hay que ser claro con eso. Muy claro con eso. Y si es así, si usted está en la lista de rebeldes que odian a Dios porque no está bajo su palabra, Dios está enojado, furioso, radicalmente enfurecido contra usted. Y esto es muy serio, amados, porque sería penoso que escuches la palabra de Dios y pienses que puedes seguir viviendo como vives, agarrado a tu tradición, agarrado a tu religiosidad, agarrado a tu forma de vida, sin decir, Señor, a partir de ahora vivo para ti, a tu forma. Esto es tan importante entenderlo. No vivir a la forma de Dios es estar en contra de Dios y su ungido. Eso es tan revelador.
pero al mismo tiempo tan alejado de la enseñanza general hoy en las iglesias cristianas. Escuche, el mundo, prepárese para esto, el mundo odia a Cristo. ¿Me escuchó? Estamos haciendo lo imposible para tratar de que el mundo ame a la iglesia verdadera. Eso es imposible. El mundo odia a Cristo. ¿Cuántos lugares que deberían enseñar la Biblia están preocupados para caerle bien a la municipalidad, caerle bien a la organización del frente, caerle bien al colegio? Escúcheme bien. ¿Usted tiene que hacer actividad social? Claro que sí, porque eso es loable y siempre de acá vamos a hacerlo plausible y eso está bien. Pero la iglesia se dedica a predicar el evangelio. Y cuando predicas el evangelio salen chispas. Porque tiene ese mensaje, ¿se acuerdan? Apocalipsis, agridulce. El mundo nos va a odiar. ¿Quiere que se lo pruebe? Jesús lo dijo así en Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, estoy dando lectura a Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fueres del mundo, dice Jesús, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso este mundo os aborrece. Jesús lo dijo. Verdaderos cristianos, el mundo los va a aborrecer. ¿Alguien quiere ser de Cristo? Si hay silencio, me han entendido. Ahí la gente no quiere aceptar a Cristo. El mundo odia el cristianismo. El mundo odia a Cristo. El mundo, la totalidad de personas que no se sujetan a la ley moral de Dios son enemigos de Dios. Y si son enemigos de Dios, entonces están bajo la ira del Dios viviente. Piense conmigo. Con todo lo que sabe hasta aquí, con todo lo que tiene, ¿están atentos hasta aquí? Con todo lo que tiene en su mente, escuche, piense. ¿Sería correcto que las personas naturales, rebeldes a la obediencia de Cristo y su palabra, piensen que Dios está de su lado cuando pasan alguna crisis? ¿Usted cree que Dios está del lado de las personas naturales que no viven bajo la palabra de Dios y pasan una crisis y dicen, Diosito me ayudará, Diosito estará conmigo? ¿Usted cree que Dios está con esas personas? Mis queridos, eso sería un pensamiento incoherente. Dios es el peor enemigo de la gente. No es el mejor amigo de la gente. Es el peor enemigo. Es un enemigo letal. Si usted no viene a él arrepentido a su forma, escúcheme bien, a su forma, usted se vuelve inmediatamente en el blanco de Dios. Es un enemigo letal y lo va a fulminar. Hoy puede venir a Cristo en arrepentimiento y empezar de cero una nueva vida. Regresa al Salmo. Quiero que vea un poco más cómo expresa la gente según el Salmo su rebeldía. Note el verso 3. ¿Cómo expresa la gente? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros, ¿qué cosa? Encontramos aquí al segundo personaje. Ya dejamos al salmista, ahora son los rebeldes. Aquí hablan los rebeldes. Es un lenguaje metafórico. Lo que dicen es, yo no quiero estar gobernado por Dios. Es lo que quieren. Quiero mi vida a mi forma. Quiero hacer las cosas a mi modo. Es un lenguaje metafórico. Quiero libertinaje, es lo que quieren decir. Yo no quiero estar bajo Dios. Quiero hacer lo que siento. Claro. Por supuesto que digo que quiero amar a Jesús, ¿verdad? Que quiero estar con Jesús, ¿verdad? Pero a mi modo, quiero hacerlo a mi modo, a mi manera. Escuche, la gente rebelde a Dios no le gusta pensar que Dios domine por completo su vida y que Él defina la vida. Por favor, no hay que engañar a la gente. Ser de Cristo y vivir para el Señor es ser dominado por Él. ¿Me escuchó? Dominado por Él a través de su palabra. Pablo lo decía así en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vive Él. Estoy dominado. Dominado. Y eso es lo que la gente no quiere. Los rebeldes no quieren. Sí, quiero a Jesús, Sí, quiero cantar coros, pero no quiero estar dominado por Jesús. Sí, voy a la iglesia cuando tengo ganas, pero no quiero estar sometido a su palabra como Él manda. El Señor es el que domina, el que dice cómo debemos andar. Atienda, si usted no quiere ser dominado por la voz de Dios en su palabra, mejor tiemble, porque Dios es un Dios de ira. Si usted no está dominado por su palabra hoy, escúcheme bien, se lo digo con todo mi amor, venga a Cristo en arrepentimiento, porque Dios está enfurecido con usted. ¿Cómo lo va a ver? Ya vimos la rebeldía mundial, ahora quiero que vea la visión de Dios. Note el verso 4. Verso 4. El que mora en los cielos se reirá, y el Señor se burlará de ellos. Verso 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Note ahí, mire el texto. El que mora. La palabra morar en el hebreo es literalmente el que está sentado, es lo que quiere decir. Esa es la figura, esa es la idea, el que está sentado. El mundo se amotina ruidosamente contra Dios. ¿Se acuerdan el punto 1? ¿Se acuerdan? ¿Se están acordando o no se están acordando? Dios mío. El mundo se amotina ruidosamente contra Dios. El mundo se rebela. La gente quiere hacer lo que le da la gana. Quiere satisfacer sus deseos. Quiere sus pasiones. Quiere sus gustos. Quiere vivir a su manera. Son tumultuosos y ruidosos. Pero Dios está sentado. Está sentado. Tranquilo. Me encanta. Su trono es fijo. Él gobierna. Y la historia se mueve como Él lo quiere. No se turba, no se espanta. Su trono está inamovible. Él preside el universo. Él está sentado. Sentado. Es la misma imagen cuando Isaías en el capítulo 6 recibe su llamado y empieza Isaías en 6.1 diciendo: en el año que murió, está en Isaías 6.1, solamente anótelo, no tiene que ir ahí. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El contexto histórico es importantísimo. ¿Qué pasa aquí? El que muere es el rey Usías. Era la pérdida de estabilidad para el pueblo de Israel en ese momento. El rey Usías, al morir, perdía la estabilidad política y religiosa en ese momento de la nación. Está toda la nación nerviosa, totalmente desubicada, pero él ve a Dios sentado en su trono. Como diciendo: Isaías, aquí estoy yo. Me encanta. ¿Qué tal escena? Ahora, ¿qué doctrina se extrae de aquí? ¿Qué doctrina usted puede extraer aquí? Cuando ve que todo el mundo está tumultuoso y Dios dice: tranquilo, aquí estoy yo. ¿Qué doctrina puede extraer aquí? La doctrina de la inmanencia de Dios. Escuche, Dios eterno opera activamente. Este mundo lo sostiene por ser su causa efectiva. Está continuamente presente. Usted extrae la inmanencia de Dios. Él está presente en su creación. Él domina su creación. No es que crea y te deja ahí. Él está dominando cada aspecto, cada arista, cada molécula. Cada molécula tiene que pedirle permiso a Dios para moverse. La inmanencia de Dios se extrae aquí. Regrese al texto en el Salmo. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Dios? Note, verso 4. El que mora en los cielos se reirá. ¿Están en el Salmo? Usted tiene que marcar eso. Se reirá. El Señor, dice el texto, se burlará de ellos. Note la palabra se reirá. Amados, no es una risa de satisfacción. No es una risa, escúcheme bien, Dios no se ríe aquí de satisfacción, sino que es en el hebreo una risa de menosprecio. Reirá, la palabra reirá es en el hebreo sahak, y es como sahak, es como juego, risa de burlona, risa de burla es lo que quiere decir, es una burla. Mis queridos, quiero que vea cómo Dios mira al mundo rebelde.
al mundo que lo odia, que no se somete a su palabra. Dios se burla de los rebeldes. ¿Usted había visto a Dios así? Se burla de los rebeldes. Al mundo que lo odia, Dios se burla. ¿Por qué? Pues ve que, a ver, piense conmigo. ¿Por qué se burlaría? Bueno, porque ve que insignificantes humanos, mequetrefes humanos, limitados y liliputienses humanos, quieren colocarse de sparring, en términos boxísticos, contra Dios. Quieren entrar al ring y querer pelear con Dios. Amados, Dios ve eso como ridiculez. Él se burla, dice el Salmo. No lo digo yo, lo dice el Salmo. Dios se burla. Es una ridiculez. Escúcheme bien. Usted, si no vive, por favor, atiéndame bien. Mis queridos amigos que nos visitan, no se hagan los sordos en este momento. Se los ruego de corazón, con todo mi amor. Escúcheme bien. Jesucristo es el Señor. Él es el que manda. Usted no viene a su amiguito de barrio. Usted viene ante el Rey a rendirse a su manera. Porque si no, usted está caminando en camino en contra, vereda en contra de Dios. Y eso es letal, letal. El hombre, el ser humano es insignificante y todavía siendo insignificante se quiere poner liso delante de Dios. Vivir el cristianismo, amén. No, ¿por qué no te congregas? Porque yo no necesito iglesia, porque yo vivo mi cristianismo a mi forma, porque Jesús es personal en mi casa. ¿Quién te ha engañado así? Claro que es personal. ¿Y por qué es personal? Él pide que te congregues en esta dispensación. El ser humano insignificante quiere tratar de colocarse en el ring con Dios. ¿Y Dios qué hace? Se burla. Note el panorama. Quiero que usted vea el panorama de lo que estamos hablando. El profeta Isaías dice esto en Isaías 40:15. No tiene que ir ahí, pero escúcheme lo que dice Isaías en Isaías 40:15. He aquí que las naciones, está hablando y haciendo un versus, un comparativo con Dios, las naciones le son como gota de agua que cae del cubo. ¿Ha visto cuando un cubo usted lo voltea así despacito? ¡Tac! Dice Isaías que esas son las naciones para Dios. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. La frase, hay mucho aquí, pero la frase menudo polvo, lo que quiere decir es que ni siquiera es el polvo. Es podríamos decir, el subpolvo. Eso es menudo polvo. Lo que está diciendo el profeta es lo siguiente. Que delante de Dios, del soberano Señor, todas las naciones juntas son menos que el polvo. En el verso 17 de Isaías 40 dice, como nada son todas las naciones delante de Él, en su comparación serán estimadas en menos que nada. O sea, ya no son como el polvo, sino menos que nada. Escuche, todas las naciones para el soberano Dios son como nada, menos que polvo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué será usted y yo? Todas las naciones son menos que el polvo. ¿Y usted y yo qué seremos? Ahora sí, ¿no? Nada que en victoria, yo y Dios, ¿no? ¿Ya entendió? Somos nada. Y así me quiero rebelar contra la ley santa de Dios. Así le quiero decir al Señor, ¿qué es eso de solamente tener relaciones íntimas sexuales cuando me caso? Yo puedo hacerlo cuando me da la gana. ¿Qué es eso del matrimonio? Yo puedo convivir. ¿Qué es eso? ¿Usted puede hacer eso con las leyes de Dios, los preceptos de Dios de verdad? Usted es menos que el polvo. Pero así vive el mundo rebelde. Qué ridículo es el ser humano que se cree algo siendo nada. Dios se burla. Regresa al Salmo 2, pues a partir del verso 5 cambia el tercer personaje. ¿Quién habla ahora? Ya no es el salmista.
ya no son los rebeldes. A partir del verso 5 habla Dios Padre. Y cuando habla Dios Padre, esto es aterrador. Nota el verso 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. A partir del verso 5 habla Dios y si usted no se somete a su palabra, por favor, mire cómo se expresa Dios Padre. En primer lugar, se expresa con furor. ¿Qué cosa es furor? En el hebreo furor es así cuando se grafica. Usted ha visto un toro que está enojado y bota humo por la nariz. Eso es furor en el lenguaje hebreo. Eso es furor. Dios está enfurecido, totalmente enfurecido, bota humo por su nariz, está sumamente enfadado con la gente que no se somete a su palabra, a los rebeldes que quieren vivir a su modo, que quieren ser gobernados por ellos mismos. Y no solo su furor, sino note el verso 5, los turbará con su ira. Dios está irado con el pecador. Si usted hasta aquí cree que Dios ama al pecador y odia el pecado, usted tiene que arrancar este salmo. Porque Dios no solamente odia al pecado, sino también al pecador. Y si usted no está convencido, al infierno no manda el pecado, manda al pecador. Decir eso, afirmar que Dios ama al pecador y odia el pecado, eso es antibíblico. Totalmente. Dios está irado con la gente que no viene a Él para someterse. ¿Me está escuchando bien? Mucha gente aquí está bajo la ira de Dios, aquí sentada. Y no saben cómo mi corazón se desespera por decirte que la única esperanza es que vengas a someterte a Cristo. Deja tu religiosidad de una vez. Y a todos los que nos están mirando en vivo es lo mismo. No, porque no están aquí, el mensaje no llega. Usted tiene que saber que Cristo es todo y su única esperanza. Usted tiene que venir a Él en arrepentimiento. Él es un Dios de ira. Dios está enfurecido con el pecador. Es Dios de ira con la gente que no se somete a su palabra. Por favor, reaccione. Dios es letal para el ser humano. Se da cuenta que esto es tan lejos de decir, sé feliz, Dios te ama, tiene un propósito para ti. ¿Se da cuenta lo lejos que está esto? Esto está lejísimo de eso. ¿Has aceptado a Cristo? ¿Has aceptado? Ora conmigo. Eso está lejísimos de esto. ¿Qué es eso de aceptar a Cristo? ¿Qué es eso? Usted tiene que venir a rendirse al Rey, como lo va a ver. Note el verso 6. Ese pero es importante. Pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Pero Dios dice, lo que haga el hombre es indiferente. Yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Dios colocó a David sobre Sión. La palabra Sión es Jerusalén. Dios colocó a David sobre Jerusalén. Pero el salmista, porque es un salmo mesiánico, no pierde de vista ¿a quién? Al Mesías, al Señor Jesucristo. Muy bien. Que será colocado, mente del autor, será colocado a la diestra del Padre. Déjeme aplicar esto. El hombre puede hacer lo que quiera, pero el control es de Dios. Y Dios ha colocado a su Hijo, a Cristo, a Jesús en su trono donde hoy gobierna con toda autoridad. Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Tu única escapatoria para no ir al infierno es venir y abrazar la fe en Cristo. Él tiene toda la autoridad. Juan dice, el que tiene al Hijo, ¿se acuerdan de esto? El que tiene al Hijo, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Usted no puede estar bien con Dios si no está bien con el Hijo de Dios. No piense que está bien con Dios si no viene a rendirse al Hijo de Dios, como lo va a ver. 4 escenas que nos llevan a apreciar la justa ira de Dios, las cuales nos advierten de que dejemos nuestro pecado. Ya vimos la rebeldía mundial. La segunda, ¿cuál era? La visión de Dios. Ahora la tercera, la venganza del Hijo. Escuche el salmo, por favor. Mire el salmo. Mire el salmo. El salmista coloca a partir del verso 7 el cuarto personaje. Note, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia
las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como vara de hierro, como vasija de alfarero, Note lo que estamos leyendo, deténgase ahí. Yo publicaré el decreto. La palabra decreto en el hebreo es resolución. Yo publicaré la resolución. ¿Quién habla aquí? ¿Ya no es el salmista? ¿Ya no es la gente rebelde? ¿Ya no es Dios Padre? ¿Quién habla aquí? El Hijo. El Hijo. ¿Qué menciona el Hijo sobre el Padre? Note, primero, ¿qué le dice el Padre al Hijo según el Hijo? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esto es monumental. Está escrito 1000 años antes de la cruz, ¿ok? ¿Me está siguiendo? 1000 años antes de la cruz. No le está diciendo, cuando le dice mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, no le está diciendo que Jesús fue creado. No. No está diciendo que el Mesías tiene un origen, no. Estaba en la eternidad. Entonces, ¿a qué se refiere? Cuando dice mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, se refiere, escúchame bien, a la resurrección del Mesías en el futuro. A la resurrección del Mesías. Pablo, hablando del juicio inminente de Dios a través del Hijo, llamando a toda persona al arrepentimiento antes que sea demasiado tarde, menciona lo siguiente en Hechos 13:32. Solo anote, Hechos 13:32. O sea, 1000 años después del Salmo, escuche lo que dice Pablo. Nosotros también, estoy dando lectura a Hechos 13:32, nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. ¿Cuál es el Salmo 2? El que estamos leyendo, pues el Salmo 2. Pablo utiliza el Salmo 2 para decir cuando el Hijo dice del Padre, que el Padre le dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, es la resurrección. Jesús resucitó, dice Pablo, estaba escrito 1000 años antes en este Salmo 2. Lo coloca primero el salmista como el exaltado. Note después, ¿qué dice que el Padre le indica ahora? Note el verso 8, que esto usted lo tiene que tener claro. Mire lo que el Padre le encargó al Hijo según el Hijo. Pídeme. Y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines. Lo que el Padre le dijo al Hijo es, te daré estas naciones rebeldes. Escuche lo que le digo. Mire lo que le dice el Padre a Cristo. Te daré estas naciones rebeldes, todas estas naciones que odian a Dios, que no se someten a Dios. Y la pregunta es, ¿para qué le va a dar estas naciones rebeldes que no se someten a Dios, que no quieren la palabra de Dios? ¿Para qué le va a dar a todas estas naciones? Escuche, se las da para un mandato. Esto es tremendo. ¿Cuál es el mandato que tiene Jesús del Padre? Note el verso 9 y póngase el cinturón de seguridad. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Amados, cuando digo que Cristo va a desmenuzar y pulverizar al pecador que no se arrepiente, estoy hablando no de una figura, es una realidad. Note el texto, el Hijo tiene la misión. ¿Cuál es la misión del Hijo? Destruir, desmenuzar. Desmenuzar, esa es la palabra. Las naciones que desafían a Dios, que no se someten a Dios. Esto es juicio, amados. El Hijo de Dios, Cristo mismo, ha sido encomendado por el Padre para juicio a todo aquel que no se rinde a Él, que no quiere bajar su cabeza ante la ley moral de Dios. Amados, esto aprieta mi corazón porque hay gente aquí sentada que después de esta charla va a ir corriendo a seguir viviendo en pecado. O hoy Cristo toca tu corazón y das una vuelta de 180 grados para siempre. Mis queridos, Dios es un Dios de ira. Dios va a pulverizar al pecador. El autor de Hebreos dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza,
daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, Hebreos 10:30. Horrenda cosa. El Hijo es mandado por el Padre para la destrucción de pecadores. Amados, Dios es un Dios de ira, Dios es un Dios de furia, de venganza. ¿Qué queda? ¿Qué le queda a usted? ¿Qué me queda a mí? Si por mi vida natural, por mis pecados, Dios va a pulverizarme con justa razón. Solamente es cuestión de tiempo. ¿Qué me queda? Bueno, lo que queda es la gracia extendida. Abrazar su gracia. 4 escenas que nos llevan a apreciar la justa ira de Dios, las cuales nos advierten que dejemos de una vez nuestro pecado. La rebeldía mundial, la visión de Dios, la venganza del Hijo. En cuarto lugar, la gracia. Cuarto y última, la gracia extendida. Note el verso 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y note cómo acaba. Bienaventurados todos los que en él. Aquí vuelve a ser el personaje el salmista. Regresa el personaje del salmista con un sentido de desesperación. Parece decir, no sean tontos, reaccionen. ¿Cómo tienen que reaccionar? Nota el verso 11. Sirvan al Señor con temor. Alégrense con temblor. ¿Qué es esto? ¿Saben lo que es ese verso 11? Es el Evangelio en el Antiguo Testamento. ¿Saben lo que está diciendo? Niégate a ti mismo. Agacha la cabeza ante el Rey. Ven al Mesías con una actitud de genuino arrepentimiento. Este es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Niégate, humíllate ante Él. Note el verso 12, la parte A, honrad al Hijo. ¿Qué significa honrad al Hijo? Literalmente es besa al Hijo. Ven a besar al Hijo. ¿Esto qué significa? Ven arrepentido. ¿Usted quiere escapar de la ira de Dios? ¿Usted quiere escapar de la ira de Dios? Venga arrepentido. Venga a besar al Hijo. Venga arrepentido. ¡Qué bárbaro! Mire el verso 12, la parte B. Para que no se enoje. Venga arrepentido, venga a besar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues escuche, esto está asegurando la palabra de Dios. Se inflama su ira. ¿Se acuerdan el concepto de orgé en el Nuevo Testamento? Se inflama su ira. Va creciendo. Hoy sigue creciendo para usted que es un pecador impenitente y que no ha venido a los brazos de Cristo. El salmista dice, se inflama de pronto su ira. Atiéndame por favor, te lo ruego. Si no te rindes, el infierno espera a todo pecador impenitente. Jorge, pero yo quiero escapar del infierno. Quiero escapar de la ira de Dios hoy día, 25 de febrero del 2024, hoy, no mañana. Hoy quiero escapar. ¿Qué cosa tengo que hacer? Note el verso 12, la parte B. Bienaventurados todos los que en Él confían. Ven por la fe. Ven con la confianza de que el Hijo tiene las llaves de la vida y de la muerte. Ven con confianza a rendirle tu vida. Escúcheme, pero ser consciente que vienes a ser dominado por Él. Escúcheme, por favor. A partir de hoy, para siempre, a un compromiso de vida, donde Él es el rey y usted es el esclavo, donde Él manda y usted obedece, donde las cosas se ven según sus lentes y no según lo suyo, según su óptica, sino las de Dios. Usted tiene que entender que venir a Él con confianza produce bienaventuranza. Porque mi Señor Jesucristo, mi amado, glorioso y misericordioso Señor, fue a la cruz a pagar el precio por todos los que iban a creer por toda la historia y todo aquel que viene arrepentido. Cristo se coloca como el escudo porque Él pagó la ira de Dios completamente, que era para los suyos, para los que iban a creer.
si usted viene a Él, a la forma de Dios, usted tendrá el escudo absoluto. Amados, Dios es un Dios de ira. ¿Cómo está su vida? Usted se está sometiendo a la palabra de Dios. Si usted no se está sometiendo a la palabra de Dios, si no está viviendo en los términos de Cristo, usted es enemigo de Dios. Y ruego en mi corazón que hoy día venga en arrepentimiento, que hoy día tome claridad en su corazón y decida ahí en su ser que Cristo sea su todo a partir de hoy, para siempre. Dios es un Dios de ira, y Dios va a colocar su ira a todo pecador impenitente. El único escudo, mi amadísimo, maravilloso y único Señor Jesucristo. ¿Usted se ha arrepentido de sus pecados genuinamente? Arrepentirse de sus pecados quiere decir que ha dado media vuelta a sus pecados y a partir del día que lo hizo sigue viviendo en obediencia al Señor. O un día aceptó emocionalmente y sigue viviendo según sus parámetros. Venga hoy al Rey, venga hoy a Cristo. Y sin más preámbulos, escúcheme bien por favor. No importa quién sea usted, no importa qué edad tenga, no importa la experiencia que ha tenido. Si usted de verdad quiere rendirse a Cristo, yo quiero invitarle a que lo haga hoy. No quiero que espere más. No puedo, viendo este salmo, que usted espere más. Venga hoy al Rey. Ahí donde está, en silencio, ore en su corazón, junto conmigo. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos permites entender un poquito más de que, si bien es cierto, tú eres un Dios lleno de misericordia, clemente, compasivo, pero también al mismo tiempo eres un Dios de ira, que no pasarás al culpable por inocente. Y nuestro corazón se aprieta, Señor, porque hay gente aquí que está en sus pecados y que no ha entendido hasta este momento que tú eres un Dios que va a fulminar al pecador. Señor, que hoy tu Espíritu opere y se arrepientan de verdad. Y arrepentirse de verdad es seguirte a ti para siempre, dominados por ti, ser conscientes que venir a Cristo significa morir a uno mismo, dejar todo en nuestro corazón y a partir de ahora tener una resolución clara y concreta de ser tu esclavo. Tú mandas, nosotros obedecemos. Padre, concédenos el privilegio de ver con el paso del tiempo a mucha gente aquí siguiéndote paso a paso para tu gloria, para tu honra, mirando a Cristo como su máximo tesoro. Te lo ruego, Señor. Y también permíteme orar por mis hermanos aquí, para que, viendo en perspectiva este salmo, temamos vivir ocultando nuestro pecado. Oh Señor, que aborrezcamos el pecado. Ayúdanos porque somos tan débiles. Gracias por atendernos, Señor, y que te temamos, que no perdamos ese temor a ti, porque tú eres fuego consumidor. Y a tus hijos tú les adviertes que tampoco pasarás el pecado. Oh Señor, ayúdanos a entender bien que tú eres un Dios de ira. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén.